La historia de las cosas con Beca Duncan. ¡Por fin! ¡Beca Duncan! ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. La semana pasada nos quedamos en el atorón porque traías un gran tema y todo, pero pues tuvimos que platicar acerca de asuntos de la coyuntura. Cosas más mundanas, ¿no? Hablamos de vulgaridades. Nimiedades. Exactamente, nimiedades. Pero que era menester tocar en ese momento. Pero ahora ya volvemos al tema que nos ocupa y que nos hace gozar. Sí, pues no quería dejar pasar la efeméride de la que ya no hablamos el lunes pasado, porque creo que a veces hablamos más de artistas hombres que de artistas mujeres, y en ese sentido creo que era importante recuperar esto. El lunes pasado fue, digamos, el cumpleaños, fue la fecha en que se conmemora el nacimiento de Nahui Olin, de Carmen Mondragón. Ella nació el 8 de julio de 1893 y se nos juntó también ya con otra efeméride de otra artista mexicana importantísima, que es Frida Kahlo, porque este sábado se cumplieron 65 años de su muerte. ¡Qué potencia! ¡Qué potencia que se te junten las dos fechas por cuestión de coyuntura! Pero con una tienes para una semana y para otra con otra. Y en una semana se nos juntaron las dos, ¿no? ¡Qué fuerte! Entonces, pues me pareció importante que habláramos de ellas, empezando por Nahui Olin, que como les decía, su nombre es era Carmen Mondragón, hija de Manuel Mondragón, un personaje un poco siniestro de la historia de México, general porfiriano. Sí. Estuvo muy involucrado en el asesinato de los hermanos Madero. Y también diseñó armas, que eso va a ser importante en la vida de Nahui Olin, no por el tema en sí del diseño de armas, sino que por este trabajo que hacía Manuel Mondragón, que diseñó el fusil Mondragón, entre otras cosas. Ellos viajan a París, entonces ella vive su infancia en París, y eso va a ser fundamental para el resto de su vida, porque ahí ella tiene una educación artística y una educación muy vinculada a las humanidades que pues vamos a ver que cuando regresa a México trae como todo ese bagaje encima, también del feminismo, porque es probable, algunos de sus biógrafos y gente que estudia mucho a Carmen Mondragón han hablado de esto, que es probable que en esa época en la que estuvo en Europa haya tenido algún contacto con el feminismo. A lo mejor, bueno, de principio total, porque esa es la gran ironía. O sea, se va ya por la cuestión de las armerías, la cosa de las armas, que era el negocio del papá, ¿no? Para estar empapado y a lo mejor estar dentro del círculo de los que compran y venden. Pero eso hace que tuviera una educación esta niña que no hubiera tenido en otro lado. Sí, exacto. Ella pues estudió en una escuela donde le enseñan pues de literatura, de danza, de pintura. Entonces ella realmente tiene ahí una formación en su infancia que, como digo, va a ser fundamental para el resto de su vida. Y otro estereotipo de mujer. Totalmente. Sí, es probable que, por ejemplo, estando allá ya en otra etapa, porque también hay que recordar que ella regresa a París y regresa a Europa justo antes de que estalla la Primera Guerra Mundial. Después se muda a San Sebastián, precisamente por la guerra. Entonces ella pasa mucho tiempo en esta etapa muy formativa, tanto en la infancia como en la juventud, en Europa, y entonces es probable que ahí ella leyera, entre otros, a Mary Wollstonecraft, que es una de las primeras feministas de la historia. Se ha hablado mucho de posiblemente un interés de Carmen Mondragón por Wollstonecraft. Entonces, claro, cuando ella regresa a México en 1921, pues trae todas estas ideas en la cabeza que la convierten en una figura verdaderamente revolucionaria. Porque, bueno, seguramente ustedes ubican a Nahui Olin por las fotografías que le hizo. Sí, los desnudos que le hizo Edward Weston y Antonio Garduño, que pues es un trabajo también muy provocador, ¿no? No es un desnudo como tradicionalmente entendemos el desnudo artístico. Exacto, sí. Te confronta con la sexualidad, ¿no? Te confronta también con la sexualidad femenina, con la figura de la mujer, con los roles de género. Entonces, pues ella realmente llegó con, sí, otras ideas en la cabeza y rompió completamente con lo que estaba sucediendo aquí en México. ¿Y cómo ligas en la parte de la historia de ella? Desde luego, si la formación, el contacto con Europa, que estamos hablando de principios de siglo, entonces evidentemente la influencia que puede
tener una ciudad como París, por ejemplo, Claro. pues será más apabullante de lo que puedas escuchar en alguna calle de Tacubaya. O sea, ni modo. Bueno, ella era de Tacubaya, Fíjate, por cierto. o sea, Oriunda de Tacubaya. pero va a ibas a nacer y tener morir esa ahí. influencia que Sí. y además además con esas posibilidades creativas o con esas ganas de aprender, pues esa influencia resonará para el resto de su vida. Claro, pues ella, tanto en la infancia le toca, digamos, como yo creo que los últimos años de lo que era el impresionismo y de ese mundo, ¿no? Cuando vivió ahí. Y ya de joven, cuando regresa ya casada con Manuel Rodríguez Lozano, pues ahí va a entrar en contacto con las vanguardias artísticas, ¿no? Con todo lo que está sucediendo ahí, el cubismo, dadaísmo, todo eso. Ella pues convive con esos movimientos artísticos porque ella y Rodríguez Lozano se dedican a pintar allá. Entonces tratan de entrarle a ese círculo de artistas de la época, van a estar en contacto con ellos y entonces pues por supuesto que va a haber otras cosas de las que se estaban viendo aquí, ¿no? Todo ese círculo que finalmente sería histórico para el mundo. Pues sí. Todos los artistas que se estaban horneando en París, ¿no? Sí, exacto. En París y en España Y también, en ¿no? España, Ujú, ujú. porque además hasta se juntan, Picasso, Modigliani, o sea, Exacto. todos estos güeyes que hay como que eran medio famosos y después explotan en el planeta. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces Imagínatela a ella. ella se empapa de todo eso, ¿no? Porque además en el círculo de ellos, además de las modelos o de las mujeres que les interesaban, ya la mujer cumplía un rol. No nada más de compañía o de diversión o de desmadre, sino que también la opinión pesa, la de las mujeres que hay ahí, porque hay mujeres que también acaban siendo históricas, a lo mejor no nada más, no pintando, pero sí administrando la literatura y el arte. Claro, de hecho es bien importante lo que comentas porque a Carmen Mondragón le pasa mucho que la ubicamos solo como modelo y musa, ¿no? Y eso no le hace justicia. Sí, es decir, sí modeló, ¿no? Ya hablábamos de las fotografías de Antonio Garduño, de Edward Weston, también modela para Diego Rivera, la podemos ver como uno de los personajes del mural de la creación en el antiguo Colegio de San Ildefonso, modela para Jean Charlotte, para muchos artistas, pero ella no solo era una modelo, y también en ese sentido es bien interesante el rescate que se ha hecho en años recientes, que Adriana Malvido ha sido fundamental en ese esfuerzo, pero también lo que han hecho en el MUNAL, con la exposición que hubo el año pasado, porque ahí lo que nos muestran es cómo incluso en las fotos ella sentía que estaba participando en la obra, no era una modelo pasiva, no simplemente se postraba ahí y que le tomaran la foto, ella lo entendía casi como un performance, ¿no? Digamos, el performance no va a ser un arte, digamos, Conocido hasta los 70, ¿no? exacto, pero de cierta manera la intención está ahí, ¿no? Ella se asume como parte de la obra, asume su rol como modelo, como algo muy activo en el proceso creativo. Incluso es bien interesante, Adriana Malvido cuenta esto, que cuando exponen esas fotografías por primera vez, las exponen en su departamento de soltera, que también es bien interesante porque ella va a romper, como digo, completamente con todas las convenciones de la época. Vivía sola en un cuarto de azotea en la calle 5 de febrero, aquí en el centro. Y entonces ella en la invitación habla de que vayan a ver sus fotos, no las fotos de Garduño, sus fotos, ¿no? Es decir, ella es como autora de esa obra también. Coautora. Exacto. Sí. No son las fotos que le tomaron. Porque además puedes ver desnudos de la época en fotografía. Se quiere retratar la personalidad de quien retrata. Uh-huh. Puedes tener un cuerpo muy bonito ahí, una pose sugerente o el manejo de la luz, Sí. pero en las fotos de esta mujer, en sus desnudos, hay una actitud de ¿y qué? Uh-huh. Sí, totalmente. ¿Y qué? Desafiante, ¿no? Sí, y ella... Ni siquiera agresivo, sino sí puntillosa. Uh-huh. No es nada más a ver si le ves los senos o le ves las nalgas, es la actitud. Sí. ¿Y qué? Sí. Sí, es una mujer disfrutando plenamente de Sí, su cuerpo. porque ¿no? se supone que la mujer de esa época nada más recibe. Uh-huh. Es depositaria Uh-huh. de los deseos, las amabilidades del caballero. Entonces, cuando ella voltea la tortilla en la foto,
de decir, aquí la foto soy yo, no lo que tú sientes, Exacto. no lo que Sí, traes lo que yo debajo quiero del proyectar. pantalón. Es el asunto, aquí soy yo. Sí. Y lo logra. Sí, claro. Y además lo vive, que es lo Eh. interesante de ella, porque ella vive su libertad sexual al máximo, que también es lo que de cierta forma creo que crea un mito en torno a ella como la loca, ¿no? Como lo que pasó con Tina Modotti, lo que pasa con la misma Frida. Claro, porque una mujer que no se ajusta a las convenciones es más fácil decir, pues está loca, mano. Sí, qué raras son. Sí. No, a lo mejor el mundo es el que está muy rarito, Exacto. pero las que son señaladas son ellas. Son ellas. Sí. Y ella, por ejemplo, hay anécdotas muy famosas como cuando se bañaba desnuda en los tinacos del convento de la Merced con el doctor Atl, ¿no? Los 5 años que vivió con él. Que vivió con él además 5 años, obviamente en pecado, porque no se casaron. Ella ya se había divorciado de Rodríguez Lozano. Vivieron juntos en el convento 5 años. Y por supuesto la gente los veía, ¿no? Pues el original Acapulco en la azotea. Tal cual, exactamente. Y luego Nahui también... Olin, el doctor Atl, sí. encuerados y Un echándose agua tinaco. del tinaco. No sé, piénsalo. Sí, tú y yo, el tinaco. No sé El qué. convento. Sí, tal cual. Y también va a pintar mucho sus encuentros sexuales con sus amantes después de Doctor Atl, Matías Santoyo, un caricaturista, el capitán Agassino, que era un marino. Ella va a pintar estos encuentros sexuales en ese balcón que tenía en la calle de 5 de febrero. Entonces ella siempre va a ser muy abierta con sus relaciones, ¿no? Pero también hay que decir que era una pintora bien formada, ¿no? O sea, muchas veces lo que sucede con estas artistas, también sucede con María Izquierdo, con la propia Frida Kahlo, es que descalifican mucho la obra diciendo, ay, ni sabía pintar, ¿no? Porque pintan en estilo naif, es decir, como, Se hizo famosa como por infantil. los escándalos. Ella se hizo famosa por los escándalos, pero su estilo de pintura era como un poco infantil, caricaturesco, ¿no? No es que no supiera pintar, eso es una decisión, ¿no? Y a veces también la obra de Nahui Olin como pintora queda siempre como hecha a un lado porque creen que realmente no tenía la técnica, pero claro que estaba ahí, Pero ¿no? es lo mismo que le dijeron a Picasso. Sí, también. En sus estilos ya más determinantes. Y él decía, es que estoy tratando de pintar como si fuera un niño. Exacto. No quiero interpretar, no quiero copiar. Quiero ver qué me sale como si fuera un niño. Sí, también hay toda esta idea de acercarse a culturas que consideraban primitivas, ¿no? Es decir, como más auténticas. Entonces en México hay un rescate del arte indígena. Picasso, por ejemplo, va a hacer un rescate del arte etrusco, ¿no? Del arte africano. Va a haber también como esa intención de hacer un contacto con lo que consideraban un mundo como más puro y más auténtico, y eso también va a estar en la obra de Nahui Olin. Y también la de Frida Kahlo, que rapidísimo, digo, hay que mencionarla. Sí. Frida, pues, bueno, ya se ha dicho todo de Frida Kahlo, ¿no? Creo. Pero justo ella también hace un arte de estilo naif, ¿no? Como digo, medio infantil, que recupera muchos de los elementos, muy colorido, recupera elementos de las artesanías, del arte popular. Entonces va a ser como la tendencia en ese momento. Y todo esto aderezado por sus tragedias. Sí, de Frida Kahlo, por supuesto. No. Mientras que Nahui Olin disfruta de la vida. Ella en el tinaco, sí, cabrón, ella, ¿no? sí, feliz. Y la otra sí, sufriendo. Una vida muy trágica. La Frida Kahlo desde niña tiene polio, que eso la va a marcar de por vida, porque va a tener pues una pierna más delgada que otra, entonces siempre va a ser un tema. El accidente que tuvo en el tranvía, las 32 operaciones por las que tuvo que pasar, los abortos. Sí. Que eso solito debe Una ser. relación problemática, difícil. ¡Ay, Diego! Ya te estás con otra vieja. Pues así me conociste, cabrón. Sí. No seas chillón, así me conociste y así me valoraste y me deseaste porque tú me entregaste tu cuerpo. Sí. Pinche Diego. De telenovela, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, y ella también va a tener a sus amantes, Pues ¿no? sí, porque ya una vez que no puede enderezar a este cabrón, pues me desenderezo yo, ¿no? Exacto. Sí, entonces, bueno, interesante también cómo estas dos artistas muchas veces las echan como en el saco de las surrealistas mexicanas, porque creemos que todas las pintoras mexicanas eran surrealistas. Y curiosamente ninguna de las dos se asume como tal. Lo mismo le pasa a María Izquierdo también. Que son mujeres que en su obra reflejan mucho su vida, mientras que el arte de Nahui Olin va a ser mucho más alegre, digamos. La obra de Frida Kahlo siempre va a ser muy trágica y siempre va a hablar de todo esto que estábamos comentando, Y ¿no? a lo mejor la tragedia
A final de cuentas, para la historia funciona muy bien la tragedia y el contraste con la actitud ante la vida, porque su actitud es fiera, su actitud no deja de ser festiva. Sí, exacto. Sí, a pesar de que su obra sí refleja ese dolor, en vida se habla mucho de una persona que, bueno, su famosa frase "viva la vida", ¿no? Sí. Una persona que además gustaba mucho hacer fiestas y comidas en su casa y Así le cocinaba a sus y amigos. mucho tequila, Sí, y sí, sí, muchos sí. amigos, Sí. y mucho gozo, Ujú. mucho placer, ¿no? Sí, y también hay que decir de las dos, también muy involucradas en la vida política del Sí. país, ¿no? Tanto Naui Olin como Frida Kahlo van a ser comunistas, van a estar en las ligas de artistas comunistas, van a estar muy involucradas en ese mundo. Pues sí, además es quien le da albergue a Trotsky. Sí, exactamente. Sí, Diego Rivera y Frida Kahlo le dan asilo un tiempito, porque también después Sí, se espantan sí, y pero lo también sacan. pinche Diego a todo el mundo traía, pero donde acomodaban a la gente en las casas de los Kahlo. Sí, sí, exactamente, en la casa de Frida, sí. Porque bueno, él también tenía su otra casa, ¿no? Lo que ahora es el Museo Casa Estudio. Sí, pero hay como, es para el maestro, Sí, ¿no? El sí, sí, maestro. exacto, era su taller, su casa de soltero. Exactamente. Ujú. Ahí como que estaba como respetado el asunto. Y en las casas de Frida es donde llegaban los amigos, Sí. donde recibían a los rusos, donde tenían communist parties. Exacto. ¿No? Sí. Y de hecho la casa que vemos hoy, la Casa Azul, como la vemos hoy en día, está muy modificada a partir de la llegada de León Trotsky. El jardín, por ejemplo, es un terreno que adquiere Diego Rivera para que León Trotsky, que no podía salir de la casa, tuviera como un espacio al aire libre, ¿no? Entonces, eso también va a ir cambiando mucho la propia casa. Y a lo mejor ya cuando contemos con más, otra vez que contemos con tiempo, así como hablábamos de los antecedentes de Naui Olin con el padre y las armas y el porfiriato, también habría que comentar esa influencia de la sangre alemana, de los Kahlo, De los Kahlo, sí, del fotógrafo del padre. claro. ¿No? Y la influencia sobre la hija. Porque hasta Sí. donde parece ser como que se desentendió en algún momento, como que dijo, pues ahí tu rollo y... pues, No, él fue muy cercano a Frida, Mira. estuvo muy cerca de ella, particularmente con el tema del polio y de la Guillermo. operación. Guillermo, sí, sí, sí. No, él sí, de hecho Frida Kahlo y él tuvieron un vínculo increíble. O sea, sí lo hubo. Sí, 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 sí. Fíjate, habría que platicar también de esa, Sí, de claro. esa parte de la película, pero ya tú dirás cuándo. Sí, ya eventualmente llegaremos al tema. Muchas gracias. No, Beca. gracias a ti, Qué gracias a gusto de ustedes. verte, gracias.